estos tiempos. Pero antes tengo el gusto, lo había mencionado al principio, contar con Sergio García Ramírez. Como usted sabe, fue Procurador General de la República en México entre 1982 y 88. Es un gran investigador, está en la UNAM, multipremiado, muy reconocido en América Latina y el resto del mundo. Y bueno, pues hoy se propuso otra vez la posibilidad de una reforma al Poder Judicial, una reforma que no sería como la del 94, porque se espera que el propio Poder Judicial la establezca, y hubo la precisión de que se trata del Poder Judicial Federal. Me encantaría escuchar de don Sergio García Ramírez sus impresiones. Le doy la bienvenida. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Eres muy amable y gracias por tu presentación. Estoy a tus órdenes. Pues hoy en la mañana decía el presidente que él no va a mandar una iniciativa como lo hizo Ernesto Zedillo en 1994 para reformar la Corte. Se va a limitar a enviar perfiles que él reconozca como perfiles honestos, perfiles que puedan cambiar incluso la discusión, la tónica, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Suprema Corte, pero que sí esperaría de la población que exijamos una reforma. Y yo le pregunto, pues, ¿qué tipo de reforma habría que hacer en el Poder Judicial Federal? ¿Qué es lo que deberíamos exigir? Y si se están planteando adecuadamente estas reformas, sobre todo a partir de que algunos presuntos culpables han sido soltados, como fue el caso de Gildardo López Astudillo. Mira, mi estimado Ricardo, yo creo que si vamos a hablar de una reforma y hacerla serio y con resultados que pudieran resultar satisfactorios, habría que pensar en el aparato completo, no solamente en el Poder Judicial. Si estamos pensando en seguridad y en justicia, sobre todo en justicia penal, habría que pensar en todos los personajes de la justicia penal, desde la policía, que es ciertamente muy deficiente, a los cargos más encumbrados de la judicatura. Pero pensar una reforma en seguridad y justicia, aludiendo solamente al más alto tribunal, me parece que es algo que no va a satisfacer, en la realidad. Sin embargo, si se trata de eso, yo creo que sería muy conveniente, y creo que tú así lo has manifestado, que ese proyecto, esa propuesta de reforma provenga del propio Poder Judicial. Ya hemos presenciado, ya hemos visto algunas reformas que vienen de fuera del Poder Judicial, que no cuentan con la experiencia de los juzgadores, que no cuentan con su respaldo y que a la postre no resultan satisfactorias. Entonces, dos cosas pues, en síntesis. Uno, si vamos a hablar, ojalá que hablemos, de seguridad pública tan deficiente y justicia, sobre todo justicia penal, la reforma tiene que abarcar todos los peldaños, todos los actores, todos los extremos de la seguridad y la justicia, y no solamente el judicial. Y segundo, si vamos a hablar de Poder Judicial, particularmente Poder Judicial Federal, es indispensable que esa reforma provenga de la experiencia y la ciencia, la buena voluntad, el quehacer de los propios integrantes de la magistratura. Don Sergio, yo tengo una incomodidad y lo manifestaba en el editorial que presenté al principio de la emisión. 80% de los asuntos que tienen que ver con la justicia y que vinculan a las personas, a los ciudadanos, tienen que ver con el fuero local. Y la verdad, perdone que lo diga con estas palabras, pero es ahí donde yo hallo el desastre. No es una fuga hacia adelante, otra vez regresar al Poder Judicial Federal, que desde mi perspectiva es bastante mejor que lo que tenemos en lo local. No deberíamos comenzar por lo local. Y le pregunto, ¿cabe que un presidente convoque a una gran reforma de los poderes locales de justicia? Bueno, yo creo que sí, es posible que lo haga un presidente en su condición de mandatario de la República en pleno, de la nación. Puede no provocar él mismo, plantear él mismo la reforma, sino suscitar el debate nacional que buena falta nos hace en los poderes judicial federal y judiciales locales. Pero insisto, eso sería una visión muy parcial y muy poco constructiva, creo yo, por insuficiente, parcial. Necesitamos una reforma de mayor enjundia, de mayor penetración, y eso tiene que ver con el conjunto del sistema de seguridad y de justicia. Ahora, déjeme entrarle al caso que nos puso sobre la mesa la reforma judicial en esta ocasión, porque ya había venido varias veces. El presunto responsable de los Guerreros Unidos como jefe de plaza en Iguala, Gildardo López Astudillo, ha sido liberado, pues esencialmente, y claro, aquí podría haber subjetividades de un lado y del otro, pero esencialmente porque las pruebas presentadas ante el juez están viciadas todas, y las pruebas que habrían ayudado
a condenarlo no se presentaron. Me refiero, las pruebas son autoconfesión obtenida por tortura, referencia cruzada de otros integrantes de la misma banda obtenida por tortura, se caen esas pruebas y se cae el caso. Por el otro lado, telefonía y sobre todo espionaje que la DEA había hecho sobre los jefes de los Guerreros Unidos en Chicago, que era una prueba fundamental. A la Fiscalía, ya no a la PGR, solamente a la Fiscalía se les olvidó presentar esas pruebas. ¿Se puede ir tan duro contra un juez como el juez Varela porque decide liberar dado que no tiene pruebas? Y a partir de eso ahora hablar de una reforma del Poder Judicial, es que sí me parece un poco demasiado. Bueno, creo que tienes toda la razón. La reforma del Poder Judicial debe obedecer a otros factores, debe darse en otro clima, en otro contexto, no solamente a propósito o a partir de un caso, aunque cabe la posibilidad de que así sea y lo estamos viendo. Pero sí, yo quisiera decir esto, no es posible montar un proceso, instalar una sentencia sobre pruebas discutidas, cuestionables o francamente ilegales. No podemos cargar la culpa a un juzgador por atender lo que dice la Constitución. Don Sergio García Ramírez, se nos perdió la comunicación. Voy a pedir que me vuelvan a enlazar con él para completar esta conversación. Y es que sí, en efecto, yo tengo la impresión contraintuitiva, la pongo a su disposición de quien nos está escuchando, que quizá estas negativas de los jueces a condenar sin pruebas o a utilizar testimonios obtenidos bajo tortura o autoconfesiones obtenidos bajo tortura, pues da prueba de que se está actuando de parte de los jueces por la vía correcta. Usted nada más imagínese ser el juez Varela y saber, imagínese a la medianoche en la soledad, saber que al día siguiente va a liberar a Gilardo López Astudillo. Yo no podría dormir. Se necesita mucha entereza moral para, ante los ojos de la nación entera, frente al tema más incómodo, frente al tema que ha lastimado más moralmente, liberar a este individuo. Y liberarlo porque lo que le presentó el Ministerio Público no sirve, es papel mojado. Yo creo que en otras épocas lo que habría hecho un juez es me lavo las manos, yo me voy a quemar, no me voy a echar fuego, me voy a prender frente a todo el mundo. Sin embargo, es probable que sea el nuevo sistema, la nueva forma de reclutamiento de los jueces, el nuevo rol que están jugando los jueces, lo que está llevando justamente a estas lamentables liberaciones, pero al mismo tiempo nos habla del tipo de jueces que estamos teniendo. Tengo a don Sergio García Ramírez de nuevo con nosotros. Don Sergio, se cortó hace un momento, muchas gracias por tomarnos de nuevo. Se cortó hace un momento, sí, no sé hasta qué punto pasó mi respuesta, mi comentario, pero te estaba yo diciendo que no es posible montar un proceso legítimo, válido, y mucho menos una sentencia sobre pruebas que no sean satisfactorias desde el punto de vista constitucional y legal. Si hacemos esto por halagar a un sector de la opinión, que desde luego es muy respetable, pero si lo hacemos, estaríamos contaminando el proceso y subvirtiéndolo. Creo que debemos esforzarnos porque los procedimientos, las indagaciones y los procesos estén montados sobre pruebas legítimas, pruebas pertinentes, y no sé si en este caso eso ocurrió o no ocurrió, pero estoy hablando en términos generales. A ver, cierro con una última pregunta, don Sergio. El subsecretario Alejandro Encinas mencionó pues que sí habría una investigación sobre las autoridades de la Fiscalía y de la Judicatura, porque se calcula que habría habido irregularidades. Desde luego que hay que hacer estas investigaciones, pero dichas desde el púlpito de la conferencia de las mañaneras, sí suena amenaza. No sé cómo estará nuevamente durmiendo el juez Varela después de lo que escuchó. Desde ese púlpito se han proferido muchas apreciaciones y muchas opiniones que son por lo menos discutibles, y algunas de ellas francamente amenazadoras. Ahora, creo que es válido que si hay un malestar social generalizado, se aliente la posibilidad de una investigación para que las cosas queden claras. Ojalá que esto no corresponda a una amenaza, a una incomodidad subjetiva, sino a una necesidad objetiva de indagar los hechos y llegar a conclusiones claras. Ahora, por último, ya no quiero perder de vista la posibilidad de hacerle esta pregunta. Usted fue procurador y le ha tocado ver desde que usted dejó esa oficina a la fecha lo que ha pasado con esa institución. ¿La sola autonomía y el nuevo andamiaje de la Fiscalía General es suficiente para mejorar la calidad de la Procuración de Justicia, es decir, la integración de las averiguaciones previas, las investigaciones, la presentación de los casos ante los jueces, o nos falta todavía un tramo de mejora?
Bueno, la autonomía desde luego es algo muy significativo y muy importante. Yo la aplaudo, creo que ha sido un acierto dar ese paso y generar un órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General, que creo yo que está en buenas manos, pero claro, eso por sí mismo no es suficiente, no es una garantía total. Se necesita, y perdona que insista en esto, una revisión del aparato completo para que esté bien integrado, bien regulado y suficientemente supervisado. Y esta supervisión general, mi estimado Ricardo, arranca desde la policía, porque sin una policía competente y adecuada, honesta y eficaz, no es posible llevar adelante satisfactoriamente los procedimientos penales. Ahí habría que centrar jerárquicamente las prioridades. Don Sergio García Ramírez, le agradezco muchísimo la posibilidad de conversar y ahora que estamos en este espacio, ojalá y usted me conceda su voz de vez en vez, que qué bien sabe la voz reposada y la del conocimiento cuando uno enfrenta dilemas como los que estamos enfrentando. Encantado de atender la llamada de un gran amigo a quien respeto y aprecio. Muchas